Hola, en un vídeo anterior aprendimos lo que es el seno, cómo se define el seno de un ángulo, el coseno, la tangente y a partir de estas tres pues sus inversas, el secante, cosecante y cotangente. Pero definimos esas razones para un ángulo agudo. ¿Y qué pasa si el ángulo que vamos a considerar no es agudo? Pues el signo de esas razones trigonométricas puede variar o no. Eso es lo que vamos a ver en este vídeo y además, como conclusión, vamos a deducir la fórmula fundamental de la trigonometría. Vamos a plantearnos tres cuestiones. Una, ¿cuál es el origen para medir un ángulo? Si vamos a trabajar con ángulos, tenemos que saber en dónde va a estar el ángulo cero, digamos, y a partir de ahí un ángulo de 30 grados, 40, 83, etc. Vamos a considerar los cuadrantes a partir de los ejes de coordenadas y por último, o como consecuencia, el signo de las razones trigonométricas dependiendo, como decía antes, de en qué cuadrante esté el ángulo con el que vamos a trabajar. Pues bien, para responder a esas tres cuestiones vamos a ayudarnos una vez más de GeoGebra. Entonces tenemos los ejes de coordenadas, el origen de coordenadas, el 0, 0, y vamos a considerar como origen de los ángulos, es decir, el ángulo de 0 grados o 0 radianes, el que está formado o el que tiene sus dos semirrectas, sus dos segmentos, sobre el eje de abscisas hacia la derecha. A partir de aquí, si el ángulo se nos abre, pues empezamos a contar de una manera positiva. Se nos abre en sentido antihorario. Si yo me desplazo hacia arriba, con uno de los lados, vemos cómo el valor de los ángulos va aumentando. Aquí ya no estamos con un ángulo agudo, y aquí, y seguiríamos hasta llegar a 360 grados, cuando yo llegue otra vez al punto de partida, y si diese, por ejemplo, imaginad otra vuelta más, pues estaríamos hablando de un ángulo de, he dado dos vueltas, por lo tanto 720 grados, y así sucesivamente. Dependiendo de las vueltas que dé, el número de grados aumentará. Si el origen de coordenadas, si el ángulo 0, 0 está aquí, y yo ahora defino el ángulo hacia abajo, entonces nuestro ángulo tendrá un valor negativo. Si uno de los lados del ángulo se desplaza hacia abajo, estaremos hablando de un ángulo negativo. Eso es importante a la hora de calcular las razones trigonométricas. Estos ejes de coordenadas, pues como siempre, como ya habéis utilizado seguramente en cursos anteriores, nos definen el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. El primer cuadrante, en este van a estar los ángulos entre 0 y 90 grados, en el segundo cuadrante entre 0 y 180, en el tercer cuadrante los ángulos que estén entre 0 y 180, un ángulo estará en el segundo cuadrante cuando su valor esté entre 90 y 180. Un ángulo estará en el tercer cuadrante cuando su medida esté entre 180 y 270. Y en el cuarto cuadrante cuando su valor, su medida, su abertura esté entre 270 y 360 grados. Pues bien, ¿cuál va a ser el signo de las razones trigonométricas? Si os acordáis, dijimos que si yo tengo un ángulo y a partir de aquí construyo un triángulo rectángulo para definir el seno del ángulo, el coseno, la tangente, cualquiera de las razones, pues podemos tener en cuenta este triángulo rectángulo o
podríamos considerar, fijaos, la circunferencia de radio unidad. El radio de esta circunferencia vale 1. A esta circunferencia se le llama circunferencia goniométrica, la que tiene como radio 1. Y a partir de ahí construir un nuevo triángulo rectángulo. Fijaos, yo construí uno cualquiera, pero si considero la circunferencia de radio unidad, puedo construir este triángulo rectángulo, el ONP. Y a partir de ahí definir cualquiera de las razones trigonométricas. Porque si os acordáis de un vídeo anterior, este triángulo, el ONP y el OHM, son semejantes. Por lo tanto, las razones trigonométricas valen exactamente lo mismo. Las razones de este ángulo valen lo mismo. Da igual qué triángulo considere. ¿Y por qué vamos a considerar este triángulo, el ONP? Pues ahora veréis que es sencillo. Fijaos que este punto, el punto N, tiene unas coordenadas X, Y. En este caso estamos en el primer cuadrante, por lo tanto, X positiva, Y positiva. A todo punto del plano le corresponden unas coordenadas. Pues bien, ¿cómo definíamos el seno de beta? ¿Cómo se definía el seno de este ángulo agudo? Pues si os acordáis, cateto opuesto partido por hipotenusa, es decir, NP partido por ON. ¿Qué ocurre ahora? Pues, ¿por qué hemos considerado este triángulo rectángulo en esa circunferencia? La circunferencia podría ya eliminarla, si quisiera, pero la voy a dejar ahí, que nos sirve como referencia. ¿Por qué hemos elegido este triángulo rectángulo? Pues porque, fijaos que ON es el radio de la circunferencia y dijimos que esta circunferencia tenía como radio la unidad, es decir, ON vale 1, con lo cual el seno de beta, ¿cuánto vale? NP. NP. ¿Pero qué es NP? Fijaos que NP es la altura del punto N respecto del eje de abscisas. ¿Y eso qué es? Pues si las coordenadas de N son X e Y, resulta que NP no es ni más ni menos que Y, porque es la altura de este punto. Recordad que la ordenada de un punto es la altura a la que está ese punto del eje de las X. Y la abscisa, la X, es la distancia a la que está del eje de ordenadas, del eje de las Y. En este caso, el seno de beta es exactamente Y. Ese valor, si yo hubiera cogido el triángulo rectángulo inicial, esa Y vale exactamente lo mismo que si hubiera hecho HM partido por OH, que es la definición del seno. Entonces, fijaos cómo se nos simplifican los cálculos a partir de aquí. El seno de beta coincide con Y, pero ojo, que el seno de beta es el valor del cateto opuesto cuando la hipotenusa vale 1. Si no vale 1, no podemos simplificar tanto. ¿Cómo se define el coseno de beta entonces? Pues yo creo que podéis parar el vídeo y deducirlo vosotros. Coseno de beta va a ser OP, porque por definición, ¿qué es? Cateto contiguo partido por hipotenusa. Cateto contiguo es OP,
partido por la hipotenusa, que es ON. Y ON hemos dicho que vale 1. Por lo tanto, el cateto contiguo, OP, es el valor del coseno. ¿Pero qué es OP? ¿Qué es OP? Pues no es ni más ni menos. Fijaos que P está a la misma distancia de este eje que N. Por lo tanto, OP no es ni más ni menos que X. Es decir, que si trabajamos con la circunferencia goniométrica, el seno de este ángulo es la ordenada de este punto, la Y, y el coseno de este ángulo es la abscisa de este punto, es decir, la X. Conclusión: si yo estoy trabajando con un ángulo del primer cuadrante, el seno y el coseno coinciden con X y con Y, y ambos son positivos. Es decir, que el seno de un ángulo del primer cuadrante es positivo. El coseno de un ángulo del primer cuadrante es positivo. ¿Qué pasa si yo me voy al segundo cuadrante? Si hubiese hecho el razonamiento con este ángulo, pues la historia es la misma. Fijaos, triángulo rectángulo, consideramos el triángulo rectángulo, la definición sería la misma, pero ahora ¿qué ocurre? Que si el seno de beta coincide con Y, aquí el seno de beta es positivo. Pero el coseno de beta es X. ¿Y qué pasa con las X, con la X de este punto? La X de este punto es negativa porque estamos a la izquierda del eje de ordenadas. Entonces, seno de un ángulo del segundo cuadrante es positivo. El coseno de un ángulo del segundo cuadrante, es la X, es negativo. Fijaos que si yo estoy con un ángulo que vale entre 90 y 180, el coseno va a ser negativo. Resultados muy importantes. Repito, si estoy en el primer cuadrante, las coordenadas de n son ambas positivas, por lo tanto, seno y coseno positivos. Si estoy en el segundo cuadrante, la abscisa es negativa, la ordenada es positiva, por lo tanto, seno positivo, coseno negativo. ¿Qué pasa si me voy al tercer cuadrante? Si me voy al tercer cuadrante, esta n tiene su X negativa y su Y, su ordenada, negativa. Por lo tanto, el seno de un ángulo que está en el tercer cuadrante es negativo y el coseno es negativo. Y si me voy al cuarto cuadrante, el seno negativo, porque la Y es negativa, y el coseno positivo, porque la X es positiva. Entonces, aquí tenéis ya un resultado muy importante. ¿Cuál va a ser el signo del seno y del coseno de un ángulo? Dependiendo de en qué cuadrante esté ese ángulo. ¿En qué cuadrante esté ese ángulo? Repito una vez más, si estoy en el primer cuadrante, seno y coseno positivos. Si estoy en el segundo cuadrante, seno positivo, coseno negativo.
Si estoy en el tercer cuadrante, seno negativo, coseno negativo. Y si estoy en el cuarto cuadrante, seno negativo, coseno positivo. Ya no hablo del resto de las razones trigonométricas porque eso no es ni más ni menos que el cociente de valores positivos o negativos. Eso es el signo de una división. Sabiendo qué signo tiene el seno y el coseno, deduzco qué signo va a tener la tangente. Y de la misma manera, secante, cosecante y cotangente. Bien, pues primeros resultados que podemos concluir de todo esto. Si yo tengo un triángulo rectángulo, y considero un ángulo agudo A, el primer resultado, por la propia definición, es que el seno está entre -1 y 1. Fijaos, ¿cómo definimos el seno de un ángulo agudo? Cateto opuesto partido por la hipotenusa. ¿Quién es mayor? El cateto siempre, cualquiera de los catetos siempre es más pequeño que la hipotenusa. Por lo tanto, el cociente de este cateto entre la hipotenusa siempre va a estar entre 0 y 1. ¿Por qué ponemos que el seno está entre -1 y 1? Porque dependiendo del cuadrante en el que esté el ángulo, el seno puede ser positivo o negativo. El mayor valor que puede tomar el seno es 1. Por lo tanto, si toma el valor negativo, es -1. O sea que el seno está entre -1 y 1 siempre. ¿Y qué me decís del coseno? Pues eso exactamente igual. El coseno lo mismo. ¿Por qué? Porque el coseno es cateto contiguo entre la hipotenusa. El cateto siempre es más pequeño que la hipotenusa, por lo tanto esto siempre es menor que 1. Y como puede tomar valores negativos, siempre entre -1 y 1. Y el resto de las razones trigonométricas, pues ya vosotros sois capaces de deducirlo. La fórmula fundamental de la trigonometría. Seno cuadrado más coseno cuadrado siempre es 1. ¿Por qué? Pues fijaos, la demostración es muy sencilla. Vamos a partir de seno cuadrado más coseno cuadrado. Y vamos a llegar a que eso vale siempre exactamente 1. ¿Cómo se define el seno de alfa? El seno es BD partido por AD. BD partido por AD al cuadrado más, ¿y el coseno cómo se define? AB partido por AD. Por lo tanto, seno al cuadrado más coseno al cuadrado. Aquí si operamos, nos queda numerador al cuadrado partido por denominador al cuadrado en ambos casos. ¿Puedo hacer esta suma? Pues efectivamente, porque tenemos el mismo denominador. Si agrupo, nos queda BD al cuadrado más AB al cuadrado, partido por AD cuadrado. ¿Pero qué es BD al cuadrado más AB al cuadrado? Fijaos que esto no es ni más ni menos, estamos diciendo un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, por Pitágoras sabemos que es la hipotenusa al cuadrado. Con lo cual tenemos que AD al cuadrado partido por AD al cuadrado
estoy haciendo la división de una cosa entre ella misma y eso siempre es 1. Fijaos que aquí en esta demostración no hemos tenido en cuenta para nada el valor del ángulo. Por lo tanto, esto siempre es cierto. Seno cuadrado más coseno cuadrado siempre va a ser 1, independientemente del valor del ángulo. Tercer resultado. 1 más cotangente al cuadrado es igual a cosecante al cuadrado. ¿Y de dónde sale esto? Pues muy fácil. Coged esta expresión y dividid cada término por seno cuadrado. Y veréis que os queda esto. Esto lo divido por seno cuadrado de alfa, esto lo divido por seno cuadrado de alfa y esto lo divido por seno cuadrado de alfa. Eso en una igualdad, siempre que divida por algo distinto de 0, lo puedo hacer. Por lo tanto, esta fórmula es inmediata a partir de la fundamental. Y si en lugar de dividir por seno cuadrado, dividimos cada uno de estos términos por coseno cuadrado, obtenemos que la tangente cuadrado de alfa más 1 es la secante cuadrado de alfa. Estos 4 resultados nos van a permitir siempre fijaos, a partir de una razón trigonométrica yo puedo averiguar todas las demás. Si a mí me dan el valor del seno de un ángulo, fijaos que utilizando esta expresión, yo puedo averiguar el coseno. Si tengo el seno y tengo el coseno, puedo hallar la tangente. Y si tengo el seno, tengo el coseno, tengo la tangente, puedo hallar todas las demás. Y lo mismo ocurre con estas de aquí. O sea que estas 3 expresiones, la fórmula fundamental y estas 2, son claves para poder hallar las razones de cualquier ángulo, siempre que conozcamos una de ellas. Bien, fijaos que este es un vídeo bastante denso, bastante potente. Si no habéis entendido algo, podéis repetirlo, podéis rebobinar para escucharlo, pero en este vídeo hay resultados importantísimos que vais a manejar muchísimo. Así que te aconsejo que si algo no ha quedado claro, lo revises.